Muy bien, son las 8:52. Hemos recibido en la cabina de RPP al embajador del Servicio Diplomático, Carlos Vázquez, quien lo hemos tratado mucho durante APEC y antes de APEC, como el presidente que fue de la coordinación de los altos funcionales y los miembros de APEC, lo cual supuso desplazarse entre los 5 continentes. Embajador Vázquez, todo el mundo reconoce que la reunión de APEC fue un éxito para el Perú, de manera que debemos felicitarlo a usted, que lo vimos efectivamente ahí sumamente comprometido con el éxito. Ahora hay una tarea diferente, que es implementar los compromisos asumidos en APEC, el mes de noviembre. Y se ha creado para eso un grupo de seguimiento de estos acuerdos, sobre todo porque el gobierno del Perú quiere que los acuerdos suscritos en el marco de la APEC mejoren la calidad de vida de la población peruana. Sí. De manera que tiene usted la palabra para hablarnos cuáles son esos acuerdos importantes, los más importantes, y cómo se van a traducir en mejorar la calidad de vida de los peruanos. Bueno, ante todo quisiera saludar a la audiencia de RPP y agradecer a Carlos y a Fernando por haberme invitado a participar en esta entrevista. Sí, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo una reunión en la Cancillería, liderada por el señor Canciller, en la que participó el primer ministro, varios ministros de Estado y viceministros de aproximadamente 17 ministerios que están comprometidos en la puesta en marcha de los compromisos asumidos en el año APEC Perú 2024. A fin de hacer un seguimiento y la implementación adecuada de estos compromisos, la Cancillería lanzó la iniciativa de establecer un mecanismo de implementación y seguimiento de los acuerdos APEC, que incluye no solamente los acuerdos del foro propiamente dicho APEC, sino también todos los acuerdos de carácter bilateral, ¿no?, que se dieron en ocasión de la cumbre APEC, ¿no?, en las 2 visitas de Estado, las 5 visitas oficiales y una serie de encuentros bilaterales que sostuvo la señora presidenta con sus homólogos de APEC durante la Semana de los Líderes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este mecanismo de implementación y seguimiento cuya discusión se inició ayer en la Cancillería? En primer lugar, iniciar la implementación de los acuerdos APEC, asegurando en la medida de lo posible, ¿no?, que estos se traduzcan en resultados concretos en beneficio de la población. Y para ello el intercambio de información y de ideas que tuvimos el día de ayer fue bastante pertinente. En segundo lugar, asegurar la continuidad de los compromisos en el marco de APEC. ¿Por qué? Porque es necesario el involucramiento permanente de muchas entidades del Estado y de la sociedad peruana en su conjunto, en la medida en que muchos de estos entregables APEC tienen un horizonte temporal de mediano y largo plazo que trasciende los ciclos electorales, ¿no? Por ejemplo, la hoja de ruta para la transición hacia la economía formal y global tiene un horizonte temporal de 15 años, que va del 2025 hasta el año 2040, y está alineado con la evaluación de la denominada Visión Putrajaya 2040, ¿no? Entonces es necesario que se establezca una estrategia importante entre los sectores involucrados para poner en práctica este entregable. Y si me permite, ¿cómo no?, el último objetivo principal de esta iniciativa es mantener el liderazgo que ejerció el Perú en el año 2024, ¿no?, y de esa manera reforzar la proyección de los intereses de nuestro país en la región del Asia-Pacífico, que es la más dinámica económicamente hablando del planeta. Embajador, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Quisiera que nos precise o nos recuerde cuántos compromisos o acuerdos fueron firmados con motivo de APEC y en qué campos, en qué sectores van a beneficiar a la población peruana. Sí, fíjese, en el APEC se adoptaron 20 entregables o compromisos, que fueron las 11 declaraciones ministeriales sectoriales sobre diversos temas: empoderamiento económico de la mujer, mujer y comercio, la declaración ministerial de energía, la declaración ministerial de minería, en fin, y 8 documentos técnico-políticos que incluyen, entre otros, esta hoja de ruta para la transición hacia la economía formal y global, la guía de políticas para el uso del hidrógeno bajo en emisiones en la región del Asia-Pacífico, un conjunto de principios para prevenir y controlar en alguna medida
la pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de las políticas de seguridad alimentaria promovidas por el Foro APEC. Y además hubo la declaración de los líderes, ¿no? Que es el entregable políticamente más importante. En total son 20. Pero aparte, hubo aproximadamente 70 acuerdos bilaterales de toda índole. Ese es un tema que no me compete directamente, es un tema que vea a nivel de la Dirección General de Asia y Oceanía el embajador Fernando Quirós, pero él fue el que lideró las negociaciones bilaterales con China, con Brunei Darussalam, con Malasia, con Tailandia, con Indonesia, con Japón, con Corea, ¿no? Donde hubo avances notables. ¿Y avances en qué campos? En esos acuerdos bilaterales, ¿en qué campos estamos hablando? Bueno, cooperación en materia de defensa con Corea, por ejemplo, ¿no? La optimización del acuerdo de libre comercio con China, ¿no? El acuerdo de libre comercio que se ha suscrito con Hong Kong, ¿no? Cooperación en materia educativa, en materia cultural, en materia de recursos mineros, ¿no? En materia de tecnologías digitales, ¿no? Pero como le digo, yo estoy concentrado, sí, ¿no? En los entregables del Foro APEC, ¿no? Sí, yo quedé un poco confundido al final con las declaraciones que se leyeron, algunas que se debieron leer y no se leyeron del todo, porque esperábamos una declaración de Machu Picchu, y al final lo que hubo es una declaración de Ishma. Yo creo que es la primera vez que la Cancillería utiliza esta palabra que designa la civilización que vivía acá en Lima antes de que los incas llegaran a desplazarlos. Pero hay quienes reclaman a lo Ishma como la identidad limeña, ¿no? Declaración de Ishma creo que es una novedad. Y es una novedad positiva, porque estamos ubicándonos en una tradición de largo plazo y reivindicando a nuestros ancestros. Pero hubo también una hoja de ruta de Lima. Entonces, al final hubo 3 documentos, y traté de leerlos todos, no era fácil accederlos a sus formulaciones escritas. ¿Y cuál es el que tiene el valor de compromiso final firmado por todos los que asistieron a la cumbre de APEC? Todas las declaraciones ministeriales y los documentos técnicos políticos tienen el valor de compromiso final. Lo que pasa es que los documentos técnico-políticos están más aterrizados. O sea, las declaraciones ministeriales tienen siempre pues un aspecto en algunas ocasiones medio lírico, ¿no? Pero también contienen una serie de propuestas de políticas públicas que deben tomar en consideración las economías APEC para la mejora de la situación de sus propias economías, de su propia situación interna en términos económicos. Pero los documentos técnico-políticos están más aterrizados con áreas clave, ¿no? Y políticas y recomendaciones de políticas públicas muy, muy concretas, ¿no? Que deben ser tomadas en cuenta por las economías APEC. Por ejemplo, la hoja de ruta para la transición a la economía formal y global tiene una serie de recomendaciones en materia de digitalización, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas o los trabajadores informales, en materia de la inclusión financiera de estos emprendimientos informales, por ejemplo, en materia de coherencia regulatoria, ¿no? Para por ejemplo, facilitar la posibilidad de registro de empresas informales, ¿no? Formalmente en el Estado, ¿no? O, por ejemplo, la posibilidad de articular una serie de programas educativos para mejorar la productividad y competitividad de las empresas que trabajan en el sector. Embajador Carlos Vázquez, permítanos ir a la pausa, son las 9 en punto, tenemos que entrar titulares y anunciantes, y hablaremos después de la pausa sobre 2 temas que han quedado silenciados hasta ahora y que sin embargo son importantes. El primero es la minería. Hubo una reunión específica y creo que fue la primera vez que se hace. Y el segundo es naturalmente China. No lo hemos mencionado. Sin embargo, es muy importante, como usted lo reconocerá con facilidad, tanto más que el jefe de Estado chino, el señor Xi Jinping, realizó una visita de Estado a nuestro país y que durante su presencia acá, y no por casualidad, se inauguró el puerto de Chancay. O sea que sobre esos 2 temas, minería y China, quiero que hablemos después de la pausa. Vamos a ella, Carlos. Así es, vamos de inmediato con los anunciantes, titulares y regresamos en Ampliación de Noticias. Son las 9:07, retomamos nuestra conversación con el embajador Carlos Vázquez, que fuera el presidente de la coordinación entre los funcionarios de alto nivel de las economías miembros de APEC, que se reunieron en nuestro país, como sabemos, en noviembre del año pasado. Y se trata ahora de hablar de 2 temas que fueron abordados en el marco de la cumbre de APEC
Uno sobre minería, que es un tema que nos interesa enormemente porque el Perú está en la búsqueda de inversionistas en sus sitios mineros y no vemos todavía que se concrete nada. ¿Qué es lo que nos ha dejado la APEC respecto de la minería? Y luego hablaremos sobre las relaciones con China, tanto más urgente abordar el tema en momentos en que se aproxima la juramentación del presidente Donald Trump, que como sabemos ha tenido actitudes de simpatía hacia Rusia, hacia Corea del Norte y hacia otros países, pero no hacia China. Señor Vázquez. Sí, en el caso del tratamiento del tema minero en el año APEC Perú 2024, el legado más importante es el hecho de que hayamos retomado, ¿no?, la consideración de los temas mineros en APEC. Hasta el año 2018 estos temas fueron considerados y las reuniones ministeriales estaban sustentadas por un grupo técnico de trabajo, que era en inglés el Mining Task Force, que lamentablemente fue eliminado en el año 2019. Nosotros, sin embargo, gracias a la contribución y a una sugerencia del sector privado peruano, tuvimos la iniciativa de proponer un diálogo de alto nivel sobre minería en el marco de APEC. No podíamos hacer una reunión ministerial porque carecíamos del sustento de un grupo de trabajo técnico, ¿no?, que pudiese proponer todos los elementos técnicos para poder llevar a cabo la reunión, pero fue una reunión muy interesante porque se retomaron 3 temas de particular interés para las economías APEC. El rol de los minerales críticos para la transición energética, ¿no?, la innovación en la industria minera utilizando intensamente tecnologías digitales y los desafíos que enfrenta, de acuerdo al lenguaje APEC, la economía a pequeña escala y artesanal, ¿no? Fue una declaración muy breve que lo que realmente recomienda es la posibilidad de que en el año 2025 en Corea, dice in the near future, o sea, estamos hablando del año 2025, en Corea se pueda deliberar sobre la posibilidad de establecer un mecanismo técnico para continuar con las deliberaciones de los temas mineros en el marco de APEC. También lo que quieren muchas de las economías APEC, generar, ¿no?, un entorno regional propicio al establecimiento de un mercado de minerales críticos. Y al hablar de minerales críticos estamos hablando de cobre, por ejemplo, que es muy importante para los vehículos que son activados eléctricamente. O sea, un vehículo eléctrico utiliza 3 o 4 veces más cobre que un vehículo activado por combustibles fósiles. Bueno, níquel, en fin, grafito y otras tierras raras, ¿no? Y yo creo que de continuar estas deliberaciones en el marco del foro APEC, las posibilidades de atraer inversiones para estos sectores específicos en el campo minero podrían ser muy grandes, ¿no? China. Bueno, fue una visita de Estado. Fue una visita de Estado. Por todo lo alto, ¿no? Fue una visita de Estado por todo lo alto. Indudablemente el puerto de Chancay ubica al Perú en una posición estratégica, sin lugar a dudas, única, ¿no?, respecto de nuestros vínculos con la región asiática. ¿Por qué? Porque el puerto de Chancay no solamente sirve a los intereses del Perú, sirve a los intereses por la conexión marítima directa de muchos de nuestros países vecinos. Nosotros concebimos esto únicamente como una iniciativa para fortalecer las capacidades de productividad y de competitividad de la economía peruana. Pero obviamente la presencia de China en América Latina tiene connotaciones de carácter geopolítico sin duda, ¿no? Es un tema delicado, ¿no?, que tenemos que calibrarlo detenidamente y permanentemente, ¿no?, para tratar de jugar en distintos tableros de la manera más productiva posible en función de los intereses del país. Embajador, quería aprovechar la oportunidad para consultarle. La presidenta va a viajar a Suiza, ¿cierto?, a la cumbre económica o al foro económico anual en Davos, ¿no?, la 55 reunión anual. Obviamente hay voces que han manifestado que no es necesario el viaje de la presidenta, sino bastaría con el canciller, el ministro de Economía y otros, el ministro de Agricultura también creo que va a asistir. Pero desde su experiencia, quería preguntarle, en primer término, ¿por qué es importante que la presidenta de la República esté presente en este Foro Económico Mundial y además qué beneficios podría traer al país justamente la presencia de la presidenta y su reunión seguramente con líderes empresariales allá en Suiza? Bueno, el hecho de que la presidenta haya liderado el foro APEC
¿no? El hecho de que la presidenta haya liderado el foro APEC y que haya sostenido una serie de reuniones bilaterales al más alto nivel, sin duda va a propiciar, creo yo, la posibilidad de mayores inversiones en el año 2025. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2016, cuando celebramos o organizamos el año APEC por segunda vez, ¿no?, se registraron inversiones en el año 2017 del orden de los 9.000 millones de dólares procedentes de las economías APEC. Esperemos que esta experiencia pueda replicarse. La presencia de ella en el Foro Davos, sin duda, contribuye a dar un mensaje político del compromiso al más alto nivel del Perú con las propuestas de política que propone el Foro Económico de Davos, donde participan además una serie de empresarios del más alto nivel, ¿no?, con posibilidades de establecer algún tipo de acuerdo o algún tipo de compromiso respecto a la posibilidad de explorar posibilidades de inversión en el Perú. Y por esa razón, por el hecho de que la presidenta es la que conduce la política exterior del Estado, ¿no?, el compromiso al más alto nivel, ¿no?, está de otra manera demostrado por su presencia en el Foro Davos, que es sumamente importante para poder, en fin, posibilitar posibilidades de inversión en el Perú en el mediano y largo plazo. No va a ser de manera inmediata, pero es un entorno propicio para empezar el proceso. Ahora, la señora Presidente participará en varios paneles, creo que llaman así, sobre temas como América Latina, como mujer y como medio ambiente, en la que no hay todavía una política definida y desplegada en el Perú, ¿no? Nos enteraremos ahí de cuál es nuestra postura sobre el cambio climático global y sobre el tema de la mujer. No hemos visto todavía el desarrollo de una formulación programática clara. Sí, lo que sí tengo entendido también es que muchos de los países y los delegados que participan en el Foro Davos están muy interesados en conocer el balance del año APEC Perú 2024. Yo estuve en la sesión, en un consejo de la sesión final del Consejo de la OCDE en París en diciembre, hace algunas semanas. Participé primero en febrero con una presentación de las perspectivas del año APEC Perú 2024 y después al final en diciembre con el balance del año APEC Perú 2024. Realmente la respuesta fue muy positiva, hubo muchísimo interés porque muchos de los entregables del año APEC Perú 2024 coinciden con las recomendaciones de la OCDE, ¿no?, en el proceso de admisión nuestro a esta organización. Y por eso hay como sinergias, se han creado sinergias entre los resultados de APEC y las posibilidades de acceder a la OCDE. Yo creo que en el Foro Davos va a haber un interés también similar en conocer cuál es el balance general de los resultados del año APEC Perú 2024. Entre el 20 de enero y el 24 de enero, el despacho presidencial ha sido autorizado, ¿no? Es una noticia que nos ha caído mientras hablábamos con el embajador Carlos Vázquez, a viajar en compañía de la Presidenta de la República, acompañando a la Presidenta de la República a este foro que es de carácter privado, que existe en Suiza hace 55 años, pero como lo ha recordado el señor Vázquez, reúne a personalidades de la política, pero sobre todo de la empresa y del sector privado. Estamos hablando sobre todo de empresas tecnológicas, de empresas mineras que tienen eventualmente posibilidades de invertir en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por la condecoración que ha recibido, el orden al mérito que nosotros que lo hemos recibido acá en varias oportunidades antes de APEC, que lo hemos visto trabajando ahí. Exacto. No nos cabe ninguna duda del esfuerzo que ha desplegado en beneficio de los intereses de nuestro país. Felicitaciones por su condecoración.